¿Cuántas veces hemos escuchado este estudio, mis hermanos, o prédicas acerca de la sabiduría? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Y vamos a leer la escritura ahí en el capítulo 9, versículo 10. Indica Kunamer. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por la bendición que nos das en esta mañana, Señor, en este ya mediodía, de estar aquí delante de tu presencia, mi Dios. Nos hacemos a un lado y dejamos, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu, hablándonos a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. Que podamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre. Poder recibir tu palabra, Señor, con regocijo y con amor, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado, Señor, de estar aquí, Padre. Pudiéramos estar en otro lado, Señor, pero en ti te plació que estuviéramos en este lugar, en este tiempo. Porque eres tú, Señor, el que pone el querer como el hacer, Padre. Y gracias, Señor, por poner en cada uno de los que estamos aquí ese querer, Señor, de estar en este lugar para adorarte y glorificarte. Y no solamente eso, Señor, sino para recibir tu palabra. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Llénanos, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, temer a Jehová, mis hermanos, no es tenerle miedo, porque a veces podemos malinterpretarlo, ¿verdad? Sino tener un respeto reverente, sabiendo que lo que Él dice es verdad. Porque en ocasiones nosotros cuestionamos la sabiduría de Dios. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios es cuando Él nos habla y nos dice: mira, lo que estás haciendo no está bien. O fíjate por dónde vas caminando, porque donde tú vas no es mi camino. Hay veces que le decimos a nuestro Dios, hermano, le decimos a Dios: no, así dice tu palabra, pero yo pienso esto. ¿Cuántas veces hemos respondido de esa manera? Muchas de las veces, hermanos, estamos hablando con alguien y le decimos: mira, es que la palabra dice, sí, pero aquí dice, pero yo creo que es esto. Y hay a veces que transgiversan la palabra, ¿verdad? La transgiversan de tal manera, hermanos, que la acomodan al tiempo o en la forma o en la manera en la que estamos viviendo. Pero la sabiduría de Dios, hermanos, es algo, hermanos, que nosotros debemos de anhelar siempre. Lo que pasa es que a veces no queremos, porque la sabiduría de Dios, hermanos, como dice la Escritura, nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tristemente, mis hermanos, nosotros como seres humanos, se nos complica el querer, el deseo de ser libres totalmente. Nos encerramos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría, y no dejamos que la palabra del Señor penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y empiece a sacar a la luz lo que no le agrada a Dios. En el Salmo 111, 10 dice: en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Dice: bienaventurados, hermanos. Dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos.
Ahora a veces nos enfocamos a que nada más los 10 mandamientos y ya, ¿verdad? Pero la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de mandamientos. Está Dios siempre diciéndonos cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de expresarnos, cómo debemos de conducirnos hacia los demás. Cada palabra que sale de la boca del Señor a través de su palabra son mandamientos que Él nos da. Y nos dice, mira, no lo hagas. Y mira esto, si haces esto te irá bien. Y dice el Señor, mira, he aquí yo pongo de ti el bien y el mal. O el camino del bien y el camino del mal. Y todavía en su palabra nos dice, yo te aconsejo de que escojas el camino del bien. Llega Jesús, hermanos, y ve a la multitud, al mundo, descarriándose cada día, y dice que muchos son los que transitan en el camino ancho. ¿Por qué? Hoy en día, mis hermanos, el hombre cree que es Dios. No sé si usted se ha topado con una doctrina que dice que nosotros somos dioses. Y hay un versículo que exactamente dice así. Pero a veces no lo leemos con entendimiento. Hay uno que decía que nosotros somos Jehová Junior. Imagínense, hermanos. Ni me sale la palabra. O sea, qué aberración, ¿verdad? Qué aberración. A veces nosotros, hermanos, sin querer, lo hacemos. Con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. La sabiduría, hermanos, no es solamente conocimiento o el saber, sino que lleva más allá, lleva al actuar lo que nosotros estamos aprendiendo. En Deuteronomio 4, 5 al 6 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, el Señor nos da su palabra. ¿Sí? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Y los que no tienen? Amén. Hay que ser el propósito de tener una Biblia. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios nos hace sabios. Estamos hablando de sabiduría del mundo, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver. Ande, ya me moví. Dice, para ponerlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Cuál es nuestra sabiduría, hermanos? Los estatutos, los mandatos de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es nuestra sabiduría. ¿Y por qué nos atrevemos a decir, no, pues, conforme a mi pensamiento, ¿verdad? O a veces cuando nos dicen, no, pues ese es tu pensamiento. Dice, no, es el pensamiento de Dios. Tenemos que corregir. Porque hay a veces que se excusan y dicen, no, es que eso es lo que tú crees. No, es lo que viene en la palabra. Y también lo creo, pero es lo que viene en la Escritura. Y como viene en la Escritura, como tú, como yo, debemos actuar. ¿Sí? Dice, no, pero ese es tu concepto. Dice, es que no son nuestros conceptos. Es el concepto de Dios. Porque a veces decimos, no, es que todo depende del concepto que tienes. De esa manera te vas a mover. Pues es que no es nuestro concepto. Porque hay a veces nuestros conceptos nos desvían de la verdadera voluntad de Dios. Del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Dejamos que nuestros conceptos crezcan y el concepto
Dios lo vamos arraigando, o sea, lo vamos ahí dejando atrás. Y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Israel, mis hermanos, tenía una ventaja muy comparativa, sí, en cuanto a la sabiduría e inteligencia, porque él tenía el libro de la ley, que es el Pentateuco, sí. Y eso los hacía diferentes a los demás pueblos. Y eso era la ventaja que el pueblo de Dios tenía en aquel entonces. ¿Por qué? Porque los otros pueblos no tenían las leyes, no tenían el libro del Pentateuco. Entonces ellos no sabían cómo conducirse. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Israel? Era conducirse de acuerdo a los estatutos que el Señor había decretado, y desde ahí, desde Israel, iban a ser de bendición a las naciones. Pero el pueblo de Israel, hermano, se enfocó tanto que decía que eso nada más era para ellos. Y se encerraron en sus cuatro paredes, y esto es nada más para nosotros. No quisieron compartirlo, se le olvidaron aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones. Pero el pueblo de Israel se olvidó de ese mandamiento, se olvidó de ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Y se enfocaron y nada más se encerraron y dijeron, esto es nada más para nosotros. Y hay a veces que eso nos pasa también a nosotros. Agarramos todo lo que el Señor nos da y hasta ahí, pero no queremos compartirlo. No queremos hablarle a las demás personas lo que Dios ha hecho con nosotros. No queremos decirle a las personas, Cristo te ama y Él tiene un propósito para tu vida. Porque la vida de la que estás viviendo, para eso no fuiste creado. Ahora, sabiduría, hermanos, ¿qué significa sabiduría? Según el diccionario terrenal, hermanos, sabiduría significa que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Fíjese, esta sabiduría se obtiene a través de conocimientos profundos de estudios, ¿sí? A través de estudios. Si la persona no estudia, aquí, según este significado, no va a ser sabio, ¿sí? Inteligencia también significa facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esa es la inteligencia. Ahora, la sabiduría, hermanos, terrenal, la Escritura lo dice en Santiago, que es diabólica. Y tristemente, hermanos, muchos quieren esa sabiduría. Pero Santiago nos dice que la sabiduría no se adquiere de conocimiento humano. Pablo muchas veces lo dijo. Yo no fui a que una persona me enseñara. O yo no subía a los apóstoles, a los que se llamaban apóstoles, para que me enseñaran. Yo fui enseñado a través de Jesucristo. Entonces, Santiago dice que la sabiduría que nosotros debemos de tener solamente proviene de Dios. En Santiago capítulo 1, ¿verdad? Vamos para allá a ver si no me confundí con la cita. Vamos a corroborar, hermanos. Dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo, en el 5, perdón. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? A Dios. No se la pida al sacerdote, no se la pida al presidente,
No se la pida a Google, ¿verdad? Al internet. No se la pida a todas esas cosas que ahorita el hombre utiliza para llenarse de sabiduría. Dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídasela a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él da ¿qué? Sí, el cual da todo abundantemente y sin reproche. No, es que Dios no me escucha. No, es que Dios no me ha dado sabiduría. Es porque no se le hemos pedido, ¿verdad? Y es que a veces no leemos la Escritura. Dos sabidurías, terrenal y de Dios. ¿De cuál nos debemos de llenar? La de Dios. Miren, hermanos, si nos llenamos de las dos, vamos a ser aberrantes. Porque vamos hasta llegar al punto de consentir que haya matrimonios desiguales. Que haya parejas del mismo sexo y familias formadas de tales. Y no solamente eso, sino de todas las cosas que el Señor quiere que evitemos, lo vamos a permitir. Y esto no solamente pasa en estos tiempos. Esto ha pasado desde que se empezaron los primeros cristianos. En una ocasión el apóstol Pablo les dijo a la iglesia, tan insensatos sois. ¿A quién les dijo? A los Gálatas, ¿verdad? O Gálatas insensatos. ¿Quién nos asombró? ¿Quién nos maravilló? ¿Quién nos convenció para que dejaran la verdad y se fueran a la mentira? Ahora, la sabiduría, hermanos, debe ser deseable para nosotros. La Biblia dice, hermanos, de la sabiduría como una de las cosas de mayor valor en la vida. Y quiero que me acompañe en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 13 y 15. Dice la palabra del Señor. Dice, bienaventurado el hombre que haya ¿qué? La sabiduría. ¿Y que obtiene qué? La inteligencia. O sea, no solamente adquiere sabiduría, sino que la pone por obra. Dios, hermanos, al ser humano lo hizo inteligente. ¿Por qué? Para que tuviera la capacidad de discernir, como leíamos al principio la definición de inteligencia, y tomar la decisión de obedecer y estar bajo la cobertura de Dios. Por eso dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, o sea, que la lleva por obra, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿A cuánto les gusta el oro? Y no el oro del vecino, ¿verdad? O del pajarito. Dice, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar de ella. ¿Y por qué nosotros sí podemos compararla, hermanos? ¿Por qué nosotros sí la comparamos a veces? Y le decimos a Dios, Dios sí, pero déjame primero hacer esto, ¿verdad? Hay veces que no le decimos de tal forma, pero se lo decimos con otras palabras. ¿Cómo? O con acciones. Decimos una cosa, pero vamos por otro lado, ¿verdad? Esto, hermanos, nos dice la importancia que es la sabiduría. ¿Sí? En Proverbios 3, versículo 21, ahí más adelantito dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida ¿para quién? Para tu alma,
y gracia a tu cuello. Y lo dice el 23. Entonces andarás por tu camino, ¿cómo? Confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño, ¿qué, hermanos? Será grato. No tendrás temor de pavor repentino. ¿Cuál es el pavor repentino, hermanos? Cuando de repente se viene un problema y hay que enfrentarlo. Pero no andamos ahí escondiéndonos o temerosos, ¿verdad? Sino que lo enfrentamos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo, Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad es la palabra, es la sabiduría. Dice, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Seguimos leyendo en Proverbios, dice el 26, perdón, no termino. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Hay veces que estamos en la empresa, hermanos, y de repente a la empresa le va mal y ahí andamos bien asustados, ¿verdad? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Si la empresa quiebra, ¿qué voy a hacer? Porque, dice el 26, porque Jehová será tu confianza y Él perseverará tu pie de quedar preso. ¿Preso en qué? No estamos hablando preso de la cárcel, ¿verdad? Sino de todas las presiones, del estrés. ¿Cuántos se estresan, hermanos? Creo que todos, ¿verdad? Todos nos estresamos. Pero yo no sé si usted cuando está estresado empieza a mirar la palabra, empieza a mirar a Dios. No sé si cae algo de paz, o no algo, sino que empieza a caer la paz de Dios en su vida. Y después empieza a decir, bueno, pues que Dios empiece a hacer lo que Él tiene que hacer. Porque hay a veces, hermanos, que nosotros queremos hacer las cosas que a Dios le corresponde. Y no queremos hacer las cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Estamos al revés. En la palabra, hermanos, menciona a un hombre muy sabio. ¿Sí sabe quién es? ¿Saben a quién me refiero? ¿O a quién se refiere? Salomón, ¿verdad? La Biblia lo describe como el rey más sabio del mundo. ¿Sí? Y vamos para allá en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23 al 24. Este hombre, hermanos, pues es humano como usted y como yo. Él no fue un hombre extraordinario, ¿verdad? Él no fue un hombre que tenía alas. No era un hombre que tenía una aureola. Era un hijo de un rey. ¿Se acuerda de quién es? El rey David, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23 y 24. Fíjese cómo lo describe la palabra del Señor. Dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza sin sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Segunda de Crónicas 9, 22, 23 dice, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes a lo mejor lo apunté mal. Segunda de Crónicas 9, ¿estamos ahí? 9:22. Pues dice lo mismo, ¿verdad? Dice exactamente lo mismo. Ahora, esta gran sabiduría, hermanos, no era un mérito de Salomón, ¿verdad? Sino que era un don de Dios. Y vamos a regresarnos otra vez a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29.
¿Sí? No era que, ya ve que hoy en día a veces descubren a un niño que nada más porque se sabe la tabla del 2 ya creen que es un niño, una persona genio, ¿verdad? Todo el conocimiento y sabiduría proviene de Dios, no proviene del hombre. Dice, y Dios dio a Salomón, ¿sí estamos ahí? Sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. En aquel tiempo, mis hermanos, Egipto se consideraba como una nación muy sabia, ¿sí? Los orientales son China, Japón, Corea, todos los países de aquel rumbo, ¿sí? Arabia, todos aquellos. Esos países, mis hermanos, son muy ricos en inteligencia, ¿sí? En sabiduría. Si usted va al internet y busca ahí la tecnología de esos países, se va a asombrar. Porque dicen, y luego nosotros dónde estamos ya. Y México se cree ya de tercer mundo, de primer mundo. Estos países, hermanos, ya van como unos 10 pasos más adelante que nosotros. Mientras que nosotros apenas estamos descubriendo la computadora, ellos ya van para otro paso muy grande, otro nivel más. Como cuando nosotros andábamos muy emocionados con los celulares, ¿verdad? Emocionados porque ya podemos tener un teléfono en la bolsa. Ya no teníamos que ir a una caseta, a una esquina, o a una casa, a una tienda. Sino que ya traíamos el teléfono en una bolsa. Pero ellos ya iban ya más adelante. Es más, ya para ellos ya creo que ya habían llegado en las tablets a lo mejor, ¿verdad? O en esas computadoras ya sin CPU ni nada. Ya ahorita la tecnología ya nada más le apretan un botón y aquí aparece toda la imagen. ¿No ha visto esas películas de ciencia ficción? Y cuando están ahí que pum, y que se aparece aquí una pantalla y todos ahí están mirándolo. A uno se le dice, no, pues de aquí que lleguemos a ese tiempo ya está, mis hermanos, ya está. Lo que pasa es que no ha llegado todavía aquí. Hoy en día están promocionando mucho ya a los robots humanos. Ya usted camina, en aquellos países ya camina con el robot y usted ni cuenta, ¿verdad? Ya hasta lo saludan y todo y dice, ¿qué huele? Y son robots. Son computarizados, no tienen vida porque son robots. ¿Sí? Salomón, hermanos, había adquirido sabiduría, pero era de parte de Dios. No era sabiduría del hombre. ¿Sí? En 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo del 7 al 10 dice así: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Fíjese bien lo que dice la palabra del Dios. Y esta palabra, hermanos, también es para nosotros. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Si Dios en esta tarde, hermanos, viniera con su voz audible y nos dijera, pídanme lo que quieran que yo les dé, ¿qué le pedirían? Pues ahorita nos iríamos a sabiduría, ¿verdad? Pero si no habláramos de sabiduría, ¿qué le pediría? Porque en aquel entonces a Salomón no se le estaba hablando de sabiduría. Cuando nosotros le pedimos a Dios, hermanos, somos movidos por algo, por lo que está pasando o en las circunstancias en las que estamos pasando. ¿Cuántos dicen amén? Sea alegre o sea momentos difíciles. Pero nos acercamos a Dios con un propósito.
Seguimos leyendo, dice el 8, dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la arena. Aquí está el propósito por el cual Salomón se estaba acercando a Dios. Salomón, hermanos, era un varón joven. Si él no sabía nada de vamos a decirle de la vida, como se dice hoy en día. Si no sabía nada. Dice la Escritura que él se acercó a Dios con un propósito, y el propósito era que lo habían puesto a cargo de un pueblo, hermanos, numeroso, grande, que no se podía contar. Y luego dice el versículo 10, dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y luego más adelante dice, sí, ante esta petición, hermanos, que Salomón le estaba haciendo a Dios, Dios le responde de esta manera. Y le dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pidiste riquezas. ¿Cuántos hoy en día pediríamos riquezas, hermano? Tenemos muchas deudas, ¿verdad? No, nada más yo tengo deudas. Muchos dicen que las deudas es pecado, hermanos. Pero yo no lo quiero ver así. Las deudas es porque se presentaron las circunstancias y estamos endeudados. El pueblo de Dios también se endeudaba. ¿Cuántos dicen amén? Y eran oprimidos, hermanos, eran oprimidos por esas personas que les prestaban. Hasta que Dios ponía un alto, ¿verdad?, con esas personas. Vamos a orar para que Dios ponga un alto también, hermanos. Bueno, Dios le decía a Salomón, ¿por qué no pediste dinero, verdad? Pues estás hundido en deudas. Estás hundido en compromisos, que tienes que pagar esto, tienes que pagar aquello y aquello. ¿Por qué no me estás pidiendo dinero o riquezas? Pues aquí la ventaja del rey Salomón es que él no necesitaba dinero, ¿verdad? Él había nacido en una cuna de oro. Pero por lo regular el hombre, hermanos, siempre busca riquezas, poder, siempre. ¿Sí? Si usted ve a los gobernantes, ellos nos prometen la luna y las estrellas, pero en realidad ellos buscan el poder. Si buscan riquezas, si ellos no dan un pie sin guarache, mis hermanos. Ahora que veníamos acá, que fuimos a ponerle gasolina a la camioneta y veníamos a dejar las sillas, hermanos, vimos cómo el ayuntamiento ya hizo otro pozo. Yo le decía a mi cuñada, mira, para justificar gastos, la colina ni necesita que abran esos pozos. Todo está bien. Pero van a meter de que repararon válvulas, de que cambiaron tubería, de que hicieron esto, hicieron aquello. ¿Para qué? Porque buscan riquezas. Y según ellos se la dan de muy justos, se la dan de muy cumplidos. Hace poco allá en la placita Corazón estaba un pozo grandote, hermanos. Y estaba una válvula grande. Pues yo la miraba y la miraba igual cada día que pasaba. Y de repente la taparon. Terminaron su trabajo. Y lo destapan
Lo dejan ahí un rato y ponen hasta el letrero, disculpen que estamos trabajando. Y luego ya se acuerdan de que hicieron un pozo, ya vamos a taparlo. Lo vienen, lo tapan y ya. De 100 pesos que se gastaron en mano de obra, en limpieza y todo eso, cobraron 1,000,000 de pesos. ¿Y el pueblo? Es que ya nos arreglan la tubería. Mire, le cerraron la llave para que no nos saliera agua en las llaves, mis hermanos. A la válvula le cerraron. Ya nosotros ahí quejándonos, ya les voy a mandar a alguien que les repare el agua. Ya vinieron y le abrieron a la válvula. Ya la reparamos. Gracias. No se preocupe, son 1,000,000 de pesos que el pueblo va a pagar. ¿De dónde saldría todo esto, hermanos? De las riquezas, ¿verdad? Dios le dijo, no pediste riquezas, ni bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios sabiduría para gobernar a nuestra familia? Dice, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedir algo, siempre es con un propósito. Salomón, hermanos, él se acercó con el propósito de gobernar bien, ¿a quién? Al pueblo de Dios. Si Salomón no pide esto, hermanos, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor sí le da riqueza, ¿verdad? Porque pues era el hijo de David. ¿Usted ha leído la historia entre David y Salomón? ¿Cómo Dios le respondía? Bueno, ahorita vamos más para adelante. Ahora, la sabiduría, hermanos, no siempre es suficiente, sino va conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, por muy deseable que nosotros tengamos en cuanto a la sabiduría, nosotros debemos de saber en nosotros mismos que no es garantía para salvarnos. No es garantía. Una persona puede tener una sabiduría tan grande, hermanos, pero se puede perder si no la pone en práctica. Por eso dice la Escritura, caray, ya se me pasó. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que la sabiduría y la inteligencia van juntas. Si nada más adquirimos sabiduría, pues no, y no la ponemos en práctica, pues de nada nos sirve. ¿A cuántos se han topado con personas que saben mucho de la palabra? Y yo a veces me asombro. Pero y a veces cometen una falta, hermanos, que uno dice, ¿pero por qué? Hay un teólogo que sale en internet. Él es muy sabio, es muy inteligente. Él es teólogo y tiene doctorados, quién sabe cuántos. Y hace poco le hicieron un reconocimiento. Yo le decía a mi esposa, era en lo que cae el hombre. Y hasta lo vistieron y lo coronaron y le pusieron esto, le pusieron aquello. Le pusieron unas cartas, unas credenciales. Me acordaba de lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? De las credenciales.
Y mi esposa dice, no, es que esas credenciales son muy importantes, ¿verdad? Para donde quiera que vayas, te respetan. Digo, pues Pablo dice todo lo contrario sobre esas credenciales. Las personas que lo estaban haciendo, hermanos, no sé si lo hicieron por bien o por mal. O lo hicieron por vanagloriarse o por echarle promoción a su instituto. Lo que sí sabemos es que esas cosas, hermanos, se tienen que hacer cuidadosamente. Porque es como si usted viniera aquí y yo de repente, usted me hablara y me dijera, siéntese, hermano, le voy a poner la corona y le voy a poner una capa porque usted ha estado aquí desde el principio. Fíjese que así me dijera la hermana Flor. Y que yo me dejara, mis hermanos. Le voy a poner una corona porque usted ha estado aquí desde que iniciamos y se ha esforzado. Todo lo que lo hubiera hecho yo, hermanos. Dice Pablo, dice, todo eso yo lo tengo atrás y me extiendo a lo que está adelante. Esta persona, en lugar de haber recibido eso, hermanos, les hubiera dicho, no, mis hermanos, porque yo lo que soy es por la gracia de Cristo. Yo lo que sé es por la sabiduría que viene de lo alto. Muchas de las veces el hombre, hermanos, siempre está el querer darle honra al hombre. Y sacan una cita bíblica y dicen, mira, aquí dice que debemos honrar a los que merecen honra. Y empezamos a buscar escrituras y para justificar lo que vamos a hacer o el acto que vamos a hacer. Y a nosotros, hermanos, e incluso no debemos ni siquiera honrarlos en una forma de exaltarlos, porque una cosa es honrar. ¿O qué es honrar, hermanos? La palabra dice que honremos a nuestros padres y a nuestros hermanos. Es respeto, ¿verdad? Que honremos a quienes, a nuestras autoridades, pero no los vamos a sentar en una silla y los vamos a poner un asiento así muy grande en lo alto y los vamos a estar ahí aplaudiéndoles, exaltándoles. No los vamos a poner así. Cuando dice que nosotros los honremos, es respetándolos como autoridad. Y seguir su ejemplo si el ejemplo es bueno. La palabra, hermano, nos enseña a 3 personas, ya para terminar. Pero antes de llegar a estas 3 personas, dice la palabra de Dios que en sí la sabiduría en sí no es suficiente, sino que va con ella la inteligencia. ¿Sí? El llevar por obra la sabiduría. El rey Salomón, hermanos, como lo vimos anteriormente, fue declarado por la Escritura el hombre más sabio de todo el mundo, el cual no ha habido antes ni lo habrá después. Pero dice la Escritura, hermanos, que esa sabiduría, como no la puso por obra, hizo grandes cosas aberrantes delante de Dios. El hombre sabio, el hombre que respetaban todos. Lamentablemente, hermanos, este fue el caso, porque en un punto de la vida de Salomón no puso en práctica la sabiduría de Dios. Y eso lo vemos en 1 Reyes capítulo 11 del 1 al 8, donde dice que el rey Salomón, hermanos, amó a la hija del faraón primero. Cuando la Biblia dice que nosotros no debemos de unirnos con yugo desigual, ¿verdad? Es como si un cristiano se casara con un gentil, ¿sí? Con uno que no es cristiano. Bueno, porque nosotros éramos gentiles.
o que un creyente se casara con un no creyente. Es lo que estaba haciendo Salomón aquí. Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, a muchas mujeres, fíjese bien, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a los de Amón, a los de Edom, a los de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Fíjese, acabamos de leer atrás de que la Biblia dice que Salomón era el hombre más sabio del mundo. Pero la Escritura dice aquí que Salomón, hermanos, se casó ¿con cuántas mujeres? ¿Quién sabe esa historia? Dice que se casó con 700 y tenía 300 concubinas, que es muy diferente, pero no tuvo 3,000 esposas, que a 1,000 esposas. No es que nos haya ganado, es que se desvió. No nos ganó, se perdió. Porque tristemente ese es nuestro pensar a veces, ¿verdad? Cuando a una persona que hace lo malo y le va bien y se nos ganó, ¿no? Va perdiendo. Más adelante dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, sin contar las que no se registraron, ¿verdad? Era el hombre más rico del mundo. Yo sé que ahorita ya echó a volar su imaginación, ¿verdad? 700 mujeres. Y luego aparte 300 concubinas. Y lo peor, no eran hijas de Dios. No eran hijas de Dios. Tristemente es cuando nosotros vemos a nuestros hijos que se casan con que no son hijos de Dios. Nuestros hijos e hijas que toman la decisión de casarse con personas que no son hijos de Dios. ¿Por qué? La excusa más simple, es que me dijo que después sí me iba a acompañar a la iglesia. Las falsas promesas, ¿verdad? Además, estas mujeres, hermanos, ¿qué hicieron con el rey Salomón? Hicieron que pecara delante de Dios. ¿Con qué? Con adorar a dioses ajenos. Qué triste, ¿verdad? El hombre más sabio de todo el mundo cayendo en eso. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo creo que si hago esto está bien, no está mal delante de Dios. Me imagino que así empezó a decir Salomón. Yo creo que otra no cae mal. Mi causa soy rey. Mi padre tuvo tantas. Yo, ¿por qué no? Y así empezó, una tras otra, hasta llegar hasta 700. Y no solamente se conformó en eso, sino que tuvo concubinas. Dejó la gloria de Dios, dejó la sabiduría de Dios a un lado y se hizo sabio en su propia opinión. Usted dirá, si al hombre más sabio del mundo le pasó eso, conté más a mí. No, mis hermanos, no caigamos tampoco en ese error, porque para eso fueron escritas, para que fuéramos advertidos, dice la Escritura. Todo lo que está aquí escrito, hermanos, fue escrito para advertencia nuestra. Y tristemente nosotros queremos vivirla en carne propia.
Otra persona que también la Biblia enseña es acerca de Balaam, un hombre que también tenía sabiduría. Pero este profeta, hermanos, a pesar de que había adquirido sabiduría de Dios, revelación de parte de Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, él adoraba a otros dioses. ¿Sí? No sé si se acuerda de la historia de Balaam, la burra de Balaam, la asna, que tuvo que hablar la burra para decirle que no temes al Señor tu Dios. Imagínense, hermanos, que así de repente un animal se detuviera y, oye, que no temes al Señor tu Dios en lo que estás haciendo. O que una lagartija de las que pasan aquí, mis hermanos, que se pare y arrepiéntense. Los perritos, que el perrito se venga aquí, se pare ahí y nos diga, ¿qué están haciendo? El otro que también tenía mucha sabiduría fue Lucifer. ¿Se acuerda también de esa historia? Dice la escritura, narra la escritura en Ezequiel, de que este querubín, hermanos, fue hecho hermoso. Dice que la sabiduría y la inteligencia estaba también sobre de él. Era un ángel, hermanos, así como Dios describió a Salomón, el hombre más sabio del mundo. Así también la Biblia describe a este ángel creado por Dios, el más hermoso de toda la creación. ¿Sí? Sí, porque se llama Lucifer. Pero dice que en un momento dejó la sabiduría de Dios y se enfocó a su propia sabiduría. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues yo seré como Dios, ¿verdad? Así, hermanos, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, dice la escritura que Dios hizo al hombre como perfecto, ¿sí? Lleno de sabiduría, de inteligencia. E hizo a Eva para que fuera ayuda idónea para Adán. Pero dice la escritura que vino este adversario y los tentó. Y Eva tenía la sabiduría de Dios y la hizo a un lado. Y se fue en su propio entendimiento. Y dice, es que yo creo que si la pruebo, voy a ser como Dios. ¿Cuál es nuestro propósito, hermanos? ¿Cuál es nuestra motivación que nos acerca a Dios? Ser sabios, yo creo que es un anhelo de todos. Yo no sé si usted lo ha anhelado, pero yo sí he querido ser sabio, pero no en mi propia opinión. De que si me preguntaran o me dijeran o si me argumentaran, pudiera responder conforme a la palabra, no conforme a yo creo. Yo siento, una vez le dije a una persona, le dije, ¿cuál es la verdadera religión? No, pues que la nuestra. Estoy hablando de un mormón. No, nosotros somos los verdaderos. ¿Por qué dices tú que tú eres el verdadero? Digo, porque hay muchas doctrinas. No, porque los fundamentos que nosotros tenemos son los verdaderos. Según las historias no lo son. Pero yo no estoy hablando de doctrinas. La palabra de Dios dice que hay una verdadera religión. Y por eso te pregunto a ti, tú que siempre hablas, siempre dices y siempre estás cuestionando y siempre preguntas, ahora yo te pregunto, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios? No supo decirla. Y eso que son muy estudiosos. Y eso que siempre, casi todos los días viene y me presume de que
ahora estamos viendo esto, y ahora estamos viendo este libro, y ahora estamos viendo esto, y ¿qué piensas de esto? Dice, pero no cambias. Y así le digo, así de frente a frente, le digo, pero no cambias, sigues igual. ¿Qué te sirve estar estudiando este libro, si no cambias? Ya hasta que le di la cita, y dije, sí, cierto. O sea, Dios no viene por los mormones, ya quítate eso de la cabeza. Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. No viene por una denominación. No viene por una denominación o un lugar. Dios viene por su iglesia, por su novia. Pero esa iglesia, esa novia tiene que ser pura y sin mancha. En la obediencia. Y volvemos al versículo 10 del capítulo 9 de Proverbios. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mis hermanos, yo no sé en qué situación estamos pasando en nuestras vidas. Quizás a veces hablamos y decimos, no, pues el hermano nomás nos está juzgando. O nomás nos están criticando. Pero hay a veces que nosotros nos basamos a nuestra propia sabiduría. Yo no sé en qué situación estemos cada uno de nosotros, en qué circunstancia, en qué problema. Pero dice la Biblia que si nosotros venimos a Dios, pidamos sabiduría. Como dice Santiago, pídanla a Dios, que Él da a todos sin reproche. ¿Queremos resolver un problema? Acerquémonos a Dios. No busquemos a los psicólogos, busquemos al Rey de Reyes. Busquemos su presencia. ¿Por qué no cierra sus ojos? Ahí donde está Él. Y empieza a meditar en la palabra del Señor. Si su situación, mis hermanos, no lo está dejando ver la verdad de Dios, o si la circunstancia en la que estamos pasando no nos está ayudando a avanzar, es porque a veces no dejamos que sea Dios el que actúe en nuestras vidas. Cual sea el problema, cual sea la situación, acerquémonos a Dios. El estudio acerca de la sabiduría es profundo. Esto solamente es un poco de lo mucho que el Señor tiene que ofrecernos. Pero si esto poco, mis hermanos, nos hizo reflexionar en algo, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo, no lo dejemos pasar. No dejemos pasar las advertencias que el Señor nos trae a través de su palabra. Hay a veces que nos ponemos en medio del problema. Hay a veces que nosotros queremos solucionar los problemas cuando Dios es el que tiene que actuar en nuestras vidas. Hay a veces que queremos cambiar a las personas, pero ese es el Señor el que cambia a las personas.
A nosotros solamente nos corresponde el testificar de Jesús. A nosotros solamente nos corresponde dejar que el Señor obre, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestros familiares, de nuestros vecinos. Dejemos que sea el Espíritu Santo que nos guíe verdaderamente. Porque hay a veces que decimos, Espíritu Santo, guíanos. Pero a veces vamos caminando, mis hermanos, y el Espíritu Santo nos hace sentir que no vayamos a tal lugar, pero nosotros nos aferramos. Y decimos, no, es que Dios quiere que vaya a ese lugar, pero Dios no quiere, mis hermanos. Y a veces nos excusamos y decimos cómo Jesús andaba en fiestas, cómo Jesús andaba en bodas. Pero Jesús andaba en bodas o se reunía con personas que pecaban. Él se reunía con el propósito de llevar el evangelio, de predicarles el amor de Dios, el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz. Pero hay a veces que nosotros vamos a esos lugares nada más con el propósito de estar ahí, de no hacer la diferencia. En una ocasión escuché a un pastor cuando dijo, tú cuando vas a una fiesta no vas para divertirte, tú vas ahí para arruinar la fiesta, para arruinárselas. ¿En qué forma? En predicarles a Jesucristo, en llevar el evangelio si vas a la fiesta. Si no vas con el propósito de predicarles, mejor no te acerques, mejor no vayas. Porque en lugar de traerlos a la presencia de Dios, te van a alejar, te vas a contaminar. Hay a veces que nos cegamos, mis hermanos, en nuestra propia opinión. Y si Dios está abriendo nuestros ojos, mis hermanos, dejemos que Él nos quite totalmente la venda. Empecemos a dejar que sea Dios el que dirija nuestras vidas. Si estamos empezando a ver las cosas como son, mis hermanos, como el Señor quiere que las veamos, que dejemos que el Señor empiece a obrar. Porque a veces es el Señor que nos muestra, hermanos, su gloria. Hay a veces que el Señor nos muestra, hermanos, la situación en la que estamos, pero nosotros ignoramos sus advertencias. Es importante, mis hermanos, que dejemos que el Señor obre, que el Señor nos enseñe. Si al meditar, mis hermanos, estamos viendo que nuestra situación va de mal en peor, es momento de poner un alto en nuestras vidas y buscar la presencia de Dios para que Él abra nuestro entendimiento, para que Él abra nuestros corazones, para que Él abra nuestros ojos y empecemos a caminar, mis hermanos, el camino del Señor, seguir las pisadas del Maestro, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. No dejar, mis hermanos, que nuestra sabiduría o nuestro entendimiento nos encierre. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Por tu infinito amor, Padre, tu infinita bondad. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no estuvieras aquí? Si tú no estuvieras en nuestros corazones. Señor, tócanos, aun cuando nosotros no queramos, aun cuando nosotros nos aferremos a nuestra propia opinión. No nos dejes caer, Señor. No nos dejes, Padre, estar en nuestra propia opinión. Déjanos, Señor, estar en tu presencia. Señor, te damos gracias.
porque tu palabra es luz a nuestras vidas. Tu palabra es vida, Señor, a nuestra alma. Hoy nos has enseñado, Señor, lo importante, Señor, que es la sabiduría y la inteligencia. Pero también nos has enseñado, Señor, lo importante que es no dejarla, Señor. De no dejarnos llevar por nuestra propia opinión. Si hemos aprendido, Señor, lo importante que es tu palabra, Señor, ayúdanos a llevarla por obra. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en ella. Y empezar a dejar, Señor, que seas tú, Señor, quien vaya obrando. Que seas tú, Señor, que vaya guiando nuestros pasos. Que enderece, Señor, nuestros caminos. Señor, tu venida está más cerca de lo que nosotros hemos creído. Y no queremos, Señor, que nos encuentre, Señor, faltos de entendimiento, Señor. Señor, no queremos, Señor, que nos encuentre, Señor, faltos de sabiduría, sino que busquemos, Señor, tu rostro, que busquemos, Señor, tu inteligencia, porque tú formaste, Señor, los cielos y la tierra con inteligencia. Todo lo creado, Señor, está formado, Señor, con sabiduría.